Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, en el capítulo número 13. Vamos a leer los versículos 10 hasta el 19. Y quiero compartir con ustedes este mensaje que lo llamé Solo un poco más. Solo un poco más. Antes de entrar en materia, en detalle con él, permítanme contarles, narrarles dos historias que están relacionados con el principio que queremos compartir esta mañana. En el año 1957, un niño de 12 años de edad llamado Ed Catmull viajaba con sus padres en un día de campo hacia el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos, y mientras iban zigzagueando ahí en las montañas para llegar al parque, un automóvil en sentido contrario invadió el carril del auto en el que ellos viajaban. Él dice que solo recuerda los gritos de su mamá y las maniobras que su papá estaba haciendo para poder controlar el vehículo, y logró detener el vehículo al lado izquierdo de la carretera, que estaba literalmente ya un precipicio. Había un gran abismo ahí, pero el papá logró detener el vehículo y este quedó a 5 centímetros de caer al precipicio. Si ese día este niño hubiera muerto, ninguno de nosotros, especialmente nuestros hijos, nunca hubieran conocido Buscando a Nemo, nunca hubieran conocido Los Increíbles, no hubiéramos visto la película Up. ¿Recuerdan esa película de los globos que sale de la casa? Nunca la hubiéramos visto. Ahora dice, ¿por qué? Bueno, porque Ed Catmull es el fundador, presidente de los estudios de animación Pixar. Él es el presidente y fundador de esa compañía. Ed Catmull piensa de que él reflexiona en el transcurso de su vida con ese encuentro cercano a la muerte, dice él. Él dice que 5 centímetros más y no existiría la compañía Pixar. Y él dice también que si él ese día hubiera muerto, él nunca hubiera fundado esa compañía, ni los empleados de esa compañía se hubieran conocido, ni se hubieran casado, ni los hijos de estos empleados hubieran nacido. Él dice, estos niños nunca van a tener la idea, nunca van a darse cuenta de que ellos estuvieron a 5 centímetros de no existir. Bastante trágico eso, ¿verdad? Suena así, pero es interesante porque él ha usado eso como una filosofía en su vida, y él dice que 5 centímetros pudieron haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte para él, pero él lo ve de esta manera, que esos 5 centímetros le cambiaron la vida a él y a muchas personas. Esa es la primera historia. La segunda historia es la de un hombre llamado Taylor David Wilkerson. Este hombre cruzó en una ocasión el puente de George Washington en la ciudad de Nueva York, y él se sintió inspirado por el Señor para empezar una nueva iglesia ahí en esta zona de la ciudad de Nueva York, y el Señor le puso ese sentir, ese llamado de comenzar una iglesia, especialmente en un barrio llamado Harlem. Y ese barrio tenía la particularidad de haber sido el epicentro de un renacimiento cultural en 1920. Pero también tuvo algo interesante. Fue parte de lo que se conoció como la Gran Depresión en la década de los 1900, cuando los Estados Unidos experimentó una recesión increíble que produjo un nivel o niveles altos de delincuencia y provocó una enorme pobreza en los Estados Unidos. Así que mientras este hombre llamado Taylor David Wilkerson estaba rodeando la ciudad de Harlem orando, conducía su vehículo orando, y él sintió que el Señor le dijo que conduzca un poco más lejos, siga conduciendo un poco más lejos. Así que después de 90 minutos de estar dando vueltas ahí en esa ciudad y llegar hasta este barrio, Taylor
hizo una oración al Señor antes de irse a su casa y dijo: Señor, dame la oportunidad de llegar a alguien hoy antes de irme a casa. Deme la oportunidad de hablarle a alguien hoy antes de irme a casa. Así que después que él estacionó su auto, Taylor caminó, no terminó bien de caminar 5 pasos, cuando cruzó mirada con un hombre de nombre Michael. Entonces, este señor Taylor se acercó y le hizo una pregunta un tanto audaz y no muy usual. Y le preguntó: amigo, ¿te gusta tu vida? Y este hombre, Michael, bajó la cabeza, miró hacia el suelo y dijo: no, realmente la odio, porque lo he echado a perder todo. Odio mi vida porque lo he echado a perder todo. Entonces Taylor le hace otra pregunta a este hombre de nombre Michael. Le pregunta: ¿conoces a Jesús? ¿Has estado en alguna iglesia? Entonces Michael dice: bueno, hace unos años un anciano me detuvo y me invitó a una iglesia. Michael le pregunta ahora a Taylor y le pregunta: ¿conoce usted la Times Square Church? Y dice, por dentro este hombre, Taylor, se ríe y le pregunta a Michael: ¿usted recuerda el nombre del pastor? Y este hombre trata de hacer memoria y se recuerda y dice: oh sí, él se llamaba David Wilkerson. Entonces Taylor le extiende la mano y le dice: ¿sabes cuál es mi nombre? No, bueno, mi nombre es Taylor David Wilkerson. Dice: la última persona que te habló acerca de Jesús era mi tío abuelo, David Wilkerson. Y ahora Jesús me envió para recordarte que no es demasiado tarde para empezar de nuevo. Es interesante entonces lo que ocurre aquí con este hombre, Taylor David Wilkerson, que mientras conducía en esta ciudad, en el barrio de Harlem, ahí en Nueva York, él está conduciendo, pero él siente que ya es suficiente para haber estado dando vueltas para orar por ese lugar. Pero él tiene el sentir de parte de Dios, ve un poco más lejos. Y él lo hace. 90 minutos después es cuando él hace esta oración: dame la oportunidad de encontrarme con alguien y hablarle de Jesús. Y ocurre todo lo que les acabo de narrar. Ahora usted se pregunta: ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a escuchar hoy? Termine de escuchar todo lo que le voy a compartir y entonces cobrará más sentido. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te dice que vayas un poco más lejos, una cita divina podría estar a 5 centímetros. Un milagro podría estar a 2 segundos de distancia, si tan solo te atreves a ir un poco más lejos. Si tan solo te atreves a intentarlo una vez más. Si tan solo te atreves a insistir una vez más. Es entonces cuando Dios se manifiesta. Y un pequeño paso de fe, hermanos, puede convertirse en un gran salto de fe. Y no perdamos de vista esta. Una dificultad en las manos de Dios, puede cambiar la trayectoria de nuestra vida, pero también puede cambiar la eternidad de muchas otras personas. Una dificultad en las manos de Dios tiene esa capacidad, cambiar la trayectoria de nuestra vida y la eternidad de otras personas. Yo creo que les he contado, cuando yo era un niño de 3 años de edad, mis padres conocieron al Señor y fueron a una iglesia. Cuando ellos se establecieron en esa iglesia, por supuesto, a la edad de 3 años, si los padres van a la iglesia, uno va con ellos, porque te llevan. Entonces me llevaban. Y tuve una maestra, ella se llama Mayra Sandoval. Y fue mi maestra en la escuela dominical. Y entonces, hace un par de años, recibí un mensaje en mi Facebook, en mi muro de Facebook. Y el mensaje era: ¿tú eres Gerardito, el niño flaquito que yo le di clase en la escuela bíblica? Y yo estaba sorprendido también de encontrar a mi maestra, una de mis maestras de la escuela dominical.
Y por supuesto yo le respondí y dije, sí, claro, ese soy yo. Y entonces comenzamos una relación ahí en el Facebook. Y ella luego me escribe y dice, ¿quién diría que aquel niño flaquito a quien yo le daba clase en la escuela dominical hoy se ha convertido en una persona que Dios está usando para guiar a otros en los caminos del Señor? Es que Dios actúa así. A veces uno puede pensar que una causa puede estar perdida, que una persona puede estar perdida, que ya no hay esperanza para esa persona. Pero Dios tiene planes muchos mejores para nuestras vidas y para las vidas de esas personas. Ed Catmull cuenta entonces de que para él es significativo el hecho de que cómo Dios lo guardó en ese accidente, porque Dios tenía un propósito más alto para su vida. Taylor David Wilkerson se sorprende cuando Dios le dice que conduzca un poco más lejos en la ciudad, aunque para él no tiene sentido seguir conduciendo si ha estado dando vueltas por más de 90 minutos ahí en la ciudad, orando por la ciudad en el vehículo. Pero Dios le dice, ve un poco más lejos. Así que es interesante, cuando Dios te diga que vayas un poco más lejos, atrévete a ir un poco más lejos. Yo quiero invitarles entonces que veamos cómo un rey de Israel perdió la oportunidad de una victoria definitiva sobre sus enemigos, solo porque no creyó que fuera necesario 1 o 2 golpes más para vencer a sus enemigos. En Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 10 al 19 leemos: el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Son 2 hombres diferentes en 2 reinos diferentes. Uno se llama Joás, pero reina en Judá. El otro se llama Joás, pero gobierna en Samaria. Joás era hijo de un hombre llamado Joacás, que fue rey en Israel o en Samaria. Verso 11, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién? El segundo Joás, el hijo de Joacás. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En esos pecados anduvo. ¿A qué pecado se refiere? Jeroboam fue un siervo de Salomón. Cuando el reino se dividió, el reino se dividió en las manos del hijo de Salomón. Y cuando el reino se dividió, él tomó la parte del reino norte. Y para evitar que los pueblos o las tribus del norte regresaran al sur a adorar en Jerusalén, en 3 ciudades de las otras tribus de Israel, él construyó 3 becerros de oro. Y le dijo al pueblo, no tienen que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. Adórenlos a ellos y les va a ir bien. A eso es lo que se refiere cuando dice que Joás, hijo de Joacás, anduvo en los pecados o no se apartó de los pecados de Jeroboam. Verso 12. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Pero le plació a Dios dejarnos más detalles de este rey. Verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Este Joás es el hijo de Joacás. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora
solo 3 veces derrotarás a Siria. Qué interesante entonces el relato que encontramos aquí. Eliseo es el hombre que servía como siervo de Elías cuando Elías vivía. Cuando Elías muere, es arrebatado en ese torbellino de fuego. La escritura dice que Eliseo hizo la misma oración que el rey Joás: Padre mío, y sus caballos de Israel. Hace esa misma oración. El manto cae sobre Eliseo. Eliseo llega al río Jordán, golpea las aguas con el manto y las aguas del río Jordán se dividen. Y Eliseo camina en seco sobre el río Jordán. Entonces la gente dice: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Luego Eliseo es usado en un milagro sorprendente. Hace flotar un hacha, la cabeza de un hacha que se hundió en un río, la hace flotar. Sana una gran olla de comida que estaba envenenada. El Señor lo usa para sanar esa olla que estaba llena de veneno, para que no murieran las personas que lo iban a comer. En una ocasión, el rey de Siria está atacando al pueblo de Israel, y el rey de Israel conocía de todas las estrategias del rey de Siria, porque el profeta Eliseo le daba a conocer todas las movidas, por decirlo así. Entonces el rey de Siria reúne a sus generales y les dice: ¿quién de ustedes me va a decir la verdad que está pasándole información al rey de Israel? Porque en cada campaña militar a donde vamos, Israel sabe lo que tiene que hacer. Entonces díganme quién es el que me está traicionando. Y alguien le dice, uno de sus generales le dice: no, señor, no es que alguien te está traicionando. Lo que pasa es que allá en Israel, en Samaria, está Eliseo, profeta de Dios. Y Dios le revela a Eliseo todos tus planes, todo lo que tú hablas en la cámara más secreta donde tú te reúnes. Y el rey de Siria se enoja y manda un ejército para apresar al profeta Eliseo. En la mañana se levanta el siervo de Eliseo y ve la ciudad de Samaria rodeada por una cantidad enorme de soldados. Asustado va y le da reportes a su señor. Le dice: Señor, un gran ejército nos está rodeando. Y Eliseo le dice: no te preocupes, que con nosotros hay más que los que están con ellos. Y este siervo de Eliseo dice: ¿cómo es posible? Si solo él y yo estamos aquí. ¿A qué se refiere? Entonces Eliseo ora por su siervo y le dice: Señor, te pido que le abras los ojos a mi siervo. Y se le abre. Ahora, no es que era ciego el siervo de Eliseo, los ojos espirituales. Le abre los ojos espirituales el Señor al siervo de Eliseo, y el siervo de Eliseo ve que hay una cantidad de ángeles y carros de fuego alrededor de ellos. Y Eliseo termina haciendo una oración para que ceguera venga sobre los sirios. Les cae una ceguera y el propio Eliseo se los va a entregar en mano del rey de Israel. Eso es solo para darles una idea de quién era este hombre Eliseo, este profeta ungido de Dios. Era un hombre tremendo. Y de hecho la Biblia dice más adelante que en la guerra que Siria tenía con el pueblo de Israel, en una de esas matanzas mataron a uno, y entonces sus amigos lo fueron a enterrar. Pero cuando venía el enemigo, lo tiraron ahí en una fosa. Y dice la escritura que el cuerpo de este hombre tocó los huesos de Eliseo, el profeta que ya había muerto. Imagínate eso. Quieren darle cristiana sepultura a su amigo, pero ven que viene el ejército enemigo contra ellos y dicen: no, hombre, no nos va a dar tiempo de hacerle sepultura. Lo tiran ahí en la fosa y salen corriendo. Y cuando este muerto cae y toca los huesos del profeta Eliseo, resucita y sale del hoyo. ¡Ey, espérenme que me voy con ustedes! Imagínense ustedes, qué susto eso. O sea, que aún hasta muerto, este hombre ungido era usado por el Señor. Ok, dense una idea entonces de todo esto. Entonces, ¿qué sucede? El papá de Joacás, tuvo una batalla toda su vida. 16 años gobernó en Israel. Y durante esos 16 años fue un tiempo de guerra con los sirios. Asael y su hijo Ben-Hadad le declararon la guerra.
Entonces Joacás le pidió ayuda a Dios, aunque este era un rey idólatra. El Señor tuvo compasión de él y le dijo: mira, ¿sabes qué? Te voy a librar de los asirios, pero no lo vas a ver en tu vida, sino que va a ser tu hijo el que va a levantar esa cosecha. Y muere Joacás y los sirios vienen a hacerle la guerra a su hijo Joás. Entonces este muchacho Joás va donde el profeta Eliseo, que se estima que tuvo un ministerio aproximadamente de 60 años. O sea, el ministerio de Eliseo fue alrededor de 60 años de ministerio. O sea, un ministerio muy longevo realmente. Se estima que a esa altura Eliseo tendría entre 85 y 90 años de edad. Ya está enfermo. Y este hombre rey viene a la casa de Eliseo a decirle: Padre mío, Israel y sus caballos de guerra. Viene a pedirle ayuda. Y Eliseo, el profeta, le dice: toma un arco. Y toma un arco y agarra una flecha y la pone en el arco. Tensa el arco. Abren la ventana hacia el lado oriente y le dice Eliseo: vas a tirar esta flecha. Pero Eliseo se levanta y se pone detrás de el rey Joás, y Eliseo pone sus manos en las manos de el rey. Y le dice Eliseo: tira. Y cuando el rey suelta el arco y tiran la flecha, Eliseo pega un grito y dice: saeta de salvación, saeta de victoria contra Siria. Y acto seguido, el profeta le dice: toma la saeta. La Biblia no nos dice si fueron 2, 3, 5, 4, pero el profeta le dijo: toma la saeta y golpea. ¿Qué cosa le dijo que golpeara? El suelo, golpea el suelo. ¿Cuántas veces le dijo que la golpeara? El profeta no le dijo cuántas veces, solo le dijo: golpea el suelo. Y entonces el rey Joás agarra las saetas o la flecha y golpea. Y se detiene. Parece que al niño le da risa cuando le pegan, ¿verdad? Y se detiene. Y le dice el profeta Eliseo: ¿por cuánto te detuviste? Si hubiera golpeado, ¿cuántas veces más? Le dice: 5 o 6 veces más. Si hubieras golpeado, entonces la victoria sobre el rey de Siria hubiera sido definitiva. Pero por cuanto solo golpeaste, ¿cuántas veces? 3. Solo 3 veces lo derrotarás. Si ustedes abren su Biblia y leen el verso 25 del capítulo 13 de Segunda de Reyes, van a leer que dice que en efecto el rey Joás solo en 3 ocasiones derrotó al rey de Siria. Pero el profeta le dijo: si hubiera golpeado 5 o 6 veces más, la victoria hubiera sido definitiva. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene que ver mucho. Tiene que ver una gran cantidad de cosas realmente con nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos de los que estamos aquí, por supuesto que tenemos oraciones o peticiones puestas delante del Señor. Muchos de los que estamos aquí estamos esperando algún tipo de milagro de parte del Señor, ¿no es cierto? Algunos de nosotros estamos esperando cosas imposibles que ocurran de parte de Dios. Pero todos en alguna manera tenemos alguna petición. Bueno, quiero decirle esta mañana que la respuesta a su oración, la respuesta a su milagro, la respuesta a lo imposible que usted está esperando, tan solo requiere una oración más. Tan solo requiere un clamor más. Tan solo requiere un golpe más. Muchos de nosotros estamos a la distancia de una oración más para ver el milagro en nuestra vida. Yo quiero animarle este día para que no desista, para que no se dé por vencido, para que no baje la guardia. Algunos de nosotros pensamos que lo que está delante de nosotros es imposible, que no lo vamos a derribar, que no lo vamos a poder conquistar, que eso va a dominarnos a nosotros o que nunca vamos a ver la respuesta. Pero le digo esta mañana en el nombre del Señor, una oración más es la que se requiere. Una oración más, un clamor más, un grito más,
Un golpe más es el que se requiere. El Señor le dijo por medio del profeta: si hubieras golpeado 5 o 6 veces más, 2 veces más, hubieras dado un golpe, la victoria hubiera sido definitiva. Muchos de nosotros estamos en un punto donde estamos esperando que Dios haga cosas sorprendentes, pero nos estamos dando por vencidos. ¿No es cierto que cuando uno llega a casa y la puerta está cerrada y uno oye que están abriendo la puerta? ¿Cómo uno sabe que están abriendo la puerta? Uno oye las manecillas de la cerradura que se está moviendo. Se oye un ruido. Bueno, yo quiero decirle, muchos de los que están aquí hoy sentados en esta reunión están parados frente a la puerta del milagro. Les quiero animar, no se den por vencidos. Hagan una oración más, oren una vez más, pidan una vez más. ¿Acaso no lo dijo Jesús? El que llama, ¿qué le va a pasar al que llama? Se le abrirá. El que pide, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a tener el que pide? Va a recibir. Y si buscas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a encontrar. Algunos de nosotros entonces estamos parados frente a una puerta. Ahora, no se desanime si solo mira puerta cerrada, porque los más grandes milagros están detrás de esa puerta cerrada. Los más grandes milagros de Dios para su vida están detrás de esa puerta cerrada. No se dé por vencido. Un golpe más, un golpe más. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar golpeando una puerta y golpea y golpea y golpea? Y usted dice: parece que no hay nadie, mejor me voy. ¿A cuántos les pasó eso? Pero de repente alguien dice: no, hombre, probemos una vez más. O a veces haciendo una llamada telefónica, marcas y sale ocupado, o te manda al buzón, o no hay señal en el lugar, o la persona está fuera de área y tú insistes y vuelves a llamar y dice, y algunos de nosotros decimos: bueno, voy a probar la última vez. Si después de esto no me contesta, quiere decir que Dios no quiere. Quiere decir que el Señor no me va a ayudar en esto. Y haces la llamada, y esa fue la llamada que hizo la diferencia. Me estoy explicando esta mañana. Por eso estamos hablando de un golpe más. Estamos hablando de ir un poco más lejos. Solo un poco más. Solo inténtalo una vez más. Solo sigue llamando. Solo sigue esperando. Solo sigue confiando. No claudiques en tu esperanza en el Señor. No claudiques en tu confianza con el Señor. Inténtalo otra vez. Llama otra vez. Golpea otra vez. Levanta otra vez en clamor. Levanta tu voz otra vez en oración. Vuelve a orar. Pastor, ya oré. Vuelve a orar. Así como cuando nos mandaban a estudiar las tablas de multiplicar, ¿se acuerda? Ay, benditas tablas de multiplicar. Me mandaban a mí a estudiar las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 30. Ya me la sé. Mamá, ya me la sé. A ver, decía mi mamá, 2 por 1, 2, 2 por 9. Me desarmaba. Y en mi memoria, 2 por 2, 2 por 4. Vaya, no se la sabe. Pero sí me la sé. No se la sabe. Y ella decía, si se la supiera, me dice cuánto es 2 por 9. Y allá iba Gerardo otra. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2. Lo que nunca supe es que la estrategia era aprenderse a 2 por 9, 18, 2 por 6, 12, 2 por 3. Esa era la estrategia. Yo me la aprendía de recorrido. Algunos de nosotros estamos orando y en medio de la situación no nos queda más que orar. Vamos a orar, vamos a orar. Oh, pastor, seguimos orando. Ya no insista, pastor, por favor, ya, basta. No sea necio, no sigamos orando. Ya oramos suficiente. Yo pregunto esta mañana, ¿crees que has orado lo suficiente para ver el milagro que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Usted cree que ya oró lo suficiente? ¿Usted cree que ya pidió lo suficiente? ¿Usted cree que ya esperó lo suficiente? ¿Usted cree que ya vio la gloria del Señor? ¿Acaso Jesús no le dijo a las hermanas de Lázaro, no te he dicho que si crees verás qué cosa? La gloria de Dios. Pero creer no significa solamente creer. Creer implica esperar pacientemente en el Señor. ¿Y cuánto tienes que esperar? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes?
un año, 650 años, 450 años, 1000 años, un día, no sé. Solo espera, pero es un poco más lo que necesitas esperar. Estás a punto de ver a luz el milagro de Dios en tu vida. Estás a punto de ver la respuesta de Dios en tu vida. Así que te animo esta mañana, te exhorto esta mañana, inténtalo una vez más, hazlo otra vez. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús subió a la barca de los discípulos y predicó en la barca? Y después que Jesús terminó de predicar, le dijo a Pedro: tiren la red a la derecha. Y los discípulos le dijeron: Señor, toda la noche hemos pasado pescando, toda la noche, Señor, y nada hemos pescado, nada hemos logrado. Y Pedro le dice: sin embargo, en tu palabra echaremos la red. Y ellos la echaron. En otras palabras, es como: Señor, ya lo intentamos toda la noche, Señor, toda la noche. ¿Cuánto es toda la noche? Díganme ustedes, ¿cuánto es toda la noche? Griten: toda la noche. ¿Cuánto es toda la noche? Toda la noche pasaron tirando la red. ¿Qué sacamos? Nada. Otra vez. Otra vez. Toda la noche, toda la noche. Y se aparece un hombre llamado Jesús, que conoce que has estado bregando durante toda la noche, esperando pescar algo, esperando ver la respuesta. Y él te dice: hazlo una vez más. Inténtalo una vez más. Y tú vuelves a ver a Jesús y le dices: Señor, otra vez, de nuevo, una vez más, Señor, ya lo hice toda la noche. Y Jesús dice: una vez más. Y esta una vez más es lo que marcó la diferencia. Ese día hubo la pesca milagrosa. ¿Estás listo para ver tus redes llenas? ¿Estás listo para ver las redes llenas en tu casa? Estoy preguntando esta mañana: ¿están listos para ver las redes llenas en su casa, en su familia, en su ministerio? ¿Esta nación está lista para ver las redes llenas de la bendición de Dios? Ese amén sí que fue poderoso. Voltea al vecino tuyo, dígale: inténtalo una vez más. Una vez más. Una vez más. Una oración más. Una oración más. Una oración más. Ok, Señor, está bien. Está a una oración más. ¿Qué tienes que perder si no tienes nada? Pero esta vez puede hacer la diferencia. Quiero mostrarte en la escritura un par de personas que se atrevieron a ir más allá de la ocasión. El primero de ellos, Israel. La Biblia dice, Josué capítulo número 6, que Israel entra a la tierra prometida y tienen que conquistar la primera ciudad en su camino, que se llama Jericó. ¿Cuál era la estrategia? Darle una vuelta a la ciudad durante los primeros 6 días. ¿Usted se imagina a toda esta gente dándole vuelta a la ciudad ahí en Jericó? Y ¿qué sería el gentilicio de los de Jericó? ¿Jeriqueños? ¿Jeriquenses? Se los dejo de tarea. ¿Jericunos? Mira, esta gente está dando vuelta y los hermanos ahí dándole una vuelta por día. Oye, Josué, mira, yo ya vine 3 días, tengo que venir los otros 3 días. Sí, el Señor dijo que son 6 días. Josué, mira, 5 días, ya vine a dar vuelta. ¿Estará bien con eso? ¿Usted se imagina si ellos solamente hubieran hecho 5 días? Y en el 7º día el Señor dijo que dieran ¿cuántas vueltas? 7. Entonces imagínese usted, está en la ciudad de Jericó y comienzan ellos a dar vueltas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces imagina, Josué, ¿sabes qué? La verdad que, mira, mi tiempo es demasiado comprometido como para estar haciendo estas locuras. Tengo una reunión. En media hora tengo una reunión. Si sigo dando vueltas aquí voy a perder ese negocio. Entonces, ¿qué te parece si me voy? Ya di 5 vueltas. ¿Estará bien con eso? No. El Señor dijo que fueran ¿cuántas? 7. O alguien diciendo, Josué, mira, fíjate que me queda como
como 100 metros para completar las 7 vueltas. ¿Qué te parece si quedo hasta aquí? Es que tengo una cita importante, me tengo que ir. ¿Usted se imagina si ellos hubieran desistido de no hacer las 7 vueltas y una vuelta por día durante 6 días? Pues no se hubiera derribado el muro. Pero la clave era una vuelta más. Diga al vecino suyo, una vuelta más. Solo se requiere una vuelta más. El segundo ejemplo, Naamán, el general sirio, Segunda de Reyes capítulo 5, versos 8 al 14. ¿Quién era este hombre? Era un hombre muy dignatario, un hombre muy digno, muy respetuoso para el rey de Siria. Y el rey de Siria está preocupado por su general, el general Amán. Y uno de los criados del general Amán se da cuenta de que su amo está enfermo y está preocupado. Entonces le dice, mire, allá en Samaria hay un profeta que se llama Eliseo. Si usted va, él puede orar por usted y va a ser sano. Entonces el general Amán va donde su rey y le dice a su rey, mira, me cuentan que en Samaria hay un profeta, se llama Eliseo, él va a orar por mí y me voy a sanar. Entonces el rey de Siria hace cartas al rey de Israel y se las manda al rey de Israel. Y le dice, ahí va mi general, por favor atiéndanlo bien, que el profeta ore por él. Y entonces el rey de Israel dice, ¿y por qué me manda esta carta a mí? Yo no tengo nada que ver, mándenselo a Eliseo. Y se van para donde Eliseo. Y el general Amán espera que protocolariamente el profeta salga y con trompetas anuncie que aquí viene el general Amán. Vamos a recibirlo con un aplauso, todo el mundo de pie y hacerle todo el protocolo. Y no sucede así. Aparece un chaparrito, el criado de Eliseo. Dice, señor, yo soy el secretario privado del profeta. Ajá. Dice, no, porque mi señor dice que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. ¿Qué? Ni siquiera fue digno de salir a recibirme. Yo pensé que él iba a orar por mí, me iba a poner las manos, iba a hacer algunas cosas y yo iba a ser sanado. Y me manda a bañarme en ese charco, porque el río Jordán en ese momento pues no era algo así, un río caudaloso, especialmente en esa zona. Y este general dice, en Damasco no hay mejores ríos como para que me mande a bañar. Y se enoja. Y se va enojado. Pero en el camino uno de sus criados lo reconviene y le dice, señor, ¿usted no estaría dispuesto a hacer lo que fuera para ser sano? Y dice, pues sí. Entonces, ¿qué más le da zambullirse en el río Jordán? En el Jordán, donde sea, si usted sabe que va a ser sano, ¿por qué no lo hace? Y lo convence y se regresa y se mete al río Jordán. Primer zambullida, segunda zambullida, tercer zambullida. Oye, ¿no será ya suficiente? No, dijo 7. 5, ya nada está pasando. Inténtalo una vez más. La número 6, sigo igual, hazlo, es la última, pero esta última puede hacer la diferencia. Y la Biblia dice que a la 7ª vez, cuando el general Amán se zambulló en las aguas del río Jordán, y al emerger de las aguas del río Jordán, su piel era como la piel de un bebé. Fue sano de la lepra por un intento más. No fue que él dijo ya 5, con 5 es suficiente, con 2, después de todo Dios conoce el corazón. No, tienes que hacerlo una vez más. Otro ejemplo, tercer ejemplo, la mujer cananea. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. ¿Qué ocurre aquí con la mujer cananea? La mujer cananea. Hay otro evangelio que narra que Jesús está en una casa cuando la mujer sirofenicia se tira a los pies de él para pedirle auxilio por su hija. Pero Mateo nos da una perspectiva diferente. El panorama de Mateo dice que Jesús va caminando, va en el camino, y la mujer va detrás de Jesús. Jesús, ayúdame por favor, mi hija está enferma, etcétera, etcétera. Y los discípulos le dicen, Señor, repréndela, por favor, haz algo para que no nos siga estorbando. Imagínense ustedes. Los discípulos, en vez de decirle, Jesús, ¿quieres que alguno de nosotros nos quedemos atendiéndola, orando por ella? ¿Qué quieres que hagamos? Jesús le dice, Señor, despídela, nos está agotando, nos está haciendo quedar mal. Uy, qué escandalosa esa mujer.
Pero ¿qué hizo esa mujer? Se dio por vencida, siguió gritando. Y Jesús va caminando. Jesús, como dicen, no le paró mente a esta mujer. Él sigue caminando y la mujer gritando detrás de él: Señor, por favor. Y Jesús le va contestando: ¿sabes qué? Yo fui enviado a la casa de Israel y no puedo. Sí, Señor, pero por favor, tenga misericordia de mí. Jesús no se detiene de su marcha, sigue caminando. Pero la mujer, ¿qué hizo? Lo intentó una vez más y dijo: Señor, por favor, ayúdame. Y Jesús piensa que esta vez la va a desanimar y le dice: mujer, Jesús caminando, ¿sabes qué, mujer? Fui enviado a la casa de Israel y el pan de los hijos no se lo puedo dar a los perrillos. Jesús pensó, por supuesto Jesús sabe lo que va a suceder, pero toda la gente y los discípulos dijeron: ahora sí que esta mujer va a dejar de molestar. Sí, Señor, bien hecho, Señor. Todos los dedos así, dándole like a la publicación de Jesús. Todos levantando el dedo diciendo: bien hecho, Jesús, ya no nos va a molestar más. ¿Y qué creen ustedes que hizo esa mujer? Insistió. Qué mujer más terca, qué mujer más necia. Es que el que está desesperado, el que está esperando algo, no se da por vencido. Si realmente estás esperando que Dios haga algo, tienes que demostrarle a Dios que realmente estás desesperado y expectante de que Él va a hacer algo por ti. Y esta mujer: Señor Jesús, tienes toda la razón, pero aún los perritos, desen la idea, Jesús va caminando, aún los perritos, la mujer le está gritando: los perritos, Jesús, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Podrías tirarme una migaja? Y ahí sí Jesús se detuvo. Es grande tu fe, mujer. Desde ahora tu hija es liberada del azote por un intento más. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho: ¿qué le pasa a este Jesús? ¿Cómo se le ocurre ofender? Me siento ofendido, me siento ofendido. Jesús me ofendió, me dijo que soy un perro. El texto dice perro, pero la traducción en el original realmente es perrillo. Quiere decir que es un perrito de estimación, es una mascotita pequeña en la casa y que se le trata con estimación. Jesús no la estaba ofendiendo, pero cualquiera de nosotros se hubiera ofendido. Estábamos en Limón este año precisamente, en la ciudad de Limón, en Costa Rica, y los pastores presentaron a un invitado especial ese día y los pastores dijeron: bueno, queremos saludar a esta persona. Dice, y lo reconocemos por tres cosas. Primero, dice, porque es un creyente genuino. Segundo, es un limonense. Y tercero, es un negro. En el almuerzo, en la mesa ahí conversando con ellos, le dije: pastores, wow, usted le dijo negro a él. Y él es negro. Y dice: pastor, aquí usted le dice a un negro, negro, y eso es orgulloso. Y dice: no, pues en mi tierra usted le dice negro y le dejan negro el ojo. Imagínense, Jesús le dijo a esta mujer: perrillo, eres como un perrillo. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos ofendido? ¿Qué? Que se vaya ese Jesús. Por otro lado, no. Si te acercas a Él, tenlo por seguro. Insiste. 1, 2, 3 y las veces que sean necesarias. No te des por vencido. No cuelgues tu oración. No agarres tu oración y ponla en el perchero ahí y guárdala. ¿Cuántos de ustedes tienen ropa vieja? Y digo ropa vieja no porque esté en mal estado, o sea, porque ya no la usan, ya no se la ponen y la tienen en una percha y la tienen al rincón de su closet o de su ropero. ¿Cuántos de ustedes tienen ropa así? Sí, que ya no la usan, pero ahí la tiene, ahí está arrinconada. Y allá uno de esos días cuando usted se siente dietético, ve y dice: nunca me he puesto esta camisa.
hace rato que no me la pongo. Y va ahí donde usted tiene abandonada esa blusa, esa camisa, ese pantalón, lo que sea, y se lo pone y se ve usted al espejo y usted no lo puede creer. Me queda. No, ahora sí le quedó bien. Ahora sí le quedó bien. Y dice, ay, mira, recuperé una camisa. Estoy aquí para decirte, es tiempo de recuperar tus oraciones. Tus oraciones no han muerto. Levanta otra vez tus oraciones delante del trono de Dios, porque Dios no se cansa de oír tus oraciones. ¿Sabe usted que hay creyentes que me han dicho, pastor, ya no sigo orando por eso, porque ya tengo aburrido al Señor? Él no se aburre, Él no se cansa, Él no se agota. A Él le encanta oír tu oración, las veces que sean necesarias. Vamos a darle un aplauso al Señor esta tarde. Número 4, Bartimeo el ciego. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Bartimeo, el hombre ciego de nacimiento, está sentado al camino, oye la multitud y el bullicio. Pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Alguien le dice, Jesús. Y a él, aunque es ciego, pero él no es sordo ni mudo. Él habla y la gente le cuenta que Jesús hace milagros, que Jesús ha sanado un montón de ciegos. Y dijo Bartimeo, esta es mi oportunidad. Se pone de pie y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que la gente lo callaba. Cállate, no nos deja oír lo que Jesús va contando. Y a él le importó poco que la gente le dijera eso. Hijo de David, ten misericordia de mí. Insistía una vez y otra vez, y gritaba hasta que finalmente Jesús se detuvo de su marcha. Yo siempre he creído que muchos de nosotros, cuando nos encontramos cara a cara con el Señor y Jesús le hace una de esas preguntas tan lógicas, ¿verdad? Como cuando usted está en su cama acostado y llega alguien y dice, está durmiendo, está descansando. Y usted dice, no, estoy haciendo ejercicio. Jesús le hizo una de esas preguntas a Bartimeo el ciego. Jesús lo detiene, lo manda a llamar y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? O sea, Jesús, ¿no ves? Soy ciego. Algunos de nosotros estamos en ese punto y nos emocionamos y le comenzamos, Señor, bendíceme, por favor, bendíceme. Eso te bendigo. Te quedas bendecido, pero sigues siendo ciego. Pero Bartimeo no. Bartimeo agarró su bendición y dijo, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, así se ha hecho. Y recobró la vista. Pero ¿vieron a Bartimeo? Un grito más. ¿Alguno de ustedes necesita gritar más? Pastor, ya no tengo voz de tanto gritar. Con un megáfono, como sea, grita, levanta otra vez la voz, sigue clamando, inténtalo otra vez, porque se requiere una vez más. Número 5, muchachos, vayan acercándose. Número 5, Jairo, el principal de la sinagoga. Lucas capítulo 8, verso 40 al 56. Jairo es el principal de la sinagoga, un hombre líder en la ciudad. Jesús se baja de la barca y la multitud rodea a Jesús. O sea, ni siquiera le dio oportunidad. Él tuvo que hacer fuerza para poder llegar hasta donde está Jesús, porque la multitud está rodeando a Jesús. A donde Jesús iban las multitudes. Y Jairo se postra delante de Jesús y le dice, Señor, mi hija está gravemente enferma, ven por favor a mi casa. Necesito que la sanes. Y la Biblia dice que Jairo recibió la respuesta de Jesús de ir, y Jesús va con él. Sin embargo, Jairo tuvo que enfrentar a la multitud. O sea, no es lo mismo ir con Jesús, solo él y nosotros vamos rápido, ¿no es cierto? Pero en medio de la multitud es difícil, tú tienes que enfrentar la multitud. Luego
tiene que enfrentar un interrogatorio, porque alguien toca a Jesús. Jesús va en medio de la multitud y Jesús se detiene. Un momento, y un silencio absoluto. Sí, Señor. Y Jesús dice, alguien me tocó. Y me imagino a los discípulos, Señor, o sea, mira cómo vamos, y tú dices que alguien te tocó. Y dice Jesús, no, es que alguien me tocó en una forma que provocó que poder saliera de mí. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Jesús como rabino usaba un manto, y en cada extremo de esos mantos habían 4 flecos, y en los flecos estaba en forma abreviada, estaban los mandamientos del Señor, estaba la palabra de Dios, la Torá, la ley, como le queramos decir. Lo que esa mujer no fue, lo que ella tocó no fue el vestido, lo que ella tocó fue los flecos donde estaba la ley, la palabra de Dios. Fue por eso que Jesús dijo, alguien me tocó. Unas versiones dicen poder salió de mí, otras versiones dicen virtud salió de mí. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Él es el verbo de Dios. Él es la palabra viva de Dios. En otras palabras, cuando la mujer tocó en los flecos, a quien tocó fue a Jesús, el verbo hecho carne. Y Jesús se detiene y dice, no, alguien me tocó en una forma diferente. Y Jairo está con su hija, se está muriendo, está grave. Y Jesús se pone a ver, alguien, yo quiero saber quién fue que me tocó. Y todo el mundo ahí viéndose. Jairo, el tiempo está contando, está corriendo. Jairo, tu hija se está muriendo. Jairo, ¿por qué no le propones a Jesús que alguien de su equipo evangelístico se quede recogiendo el testimonio de esta mujer, que lo graben y después él lo vea en video? Pero apresúrate, tu hija se está muriendo. ¿Quién me tocó? Y sale una mujer y cuenta un testimonio de 12 años. ¿Cómo cuentas un testimonio de 12 años? En 5 minutos. ¿Cuánto tiempo cree usted que se requiere contar un testimonio de 12 años? A ver, cuéntame, hija. Señor, averigua eso en otro momento, por favor. Y la mujer dice, Señor, no, pues que yo he padecido 12 años, una anemia, una hemorragia, Señor. He gastado toda mi fortuna, he ido por todos los médicos. Y aquel Jairo, Dios mío, Señor. Y Jesús ora por ella, la bendice, le dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz, no peques más, etc. Pero en ese momento alguien llega y le pega un grito a Jairo. Jairo, soy Jairo. Ya no es necesario que Jesús venga, ya se murió tu hija. Yo sabía que esto iba a pasar si Jesús se detenía. Pero hay algo lindo en ese texto. La Biblia dice que aunque Jesús está hablando con la mujer, Jesús oye lo que le dicen a Jairo. Y Jesús voltea con Jairo y le dice, no temas, tan solo ten fe, solo cree. ¿Quién de nosotros a esa altura de la circunstancia lo intentaría otra vez? ¿Quién de nosotros en ese punto diría, Señor, ¿quieres venir? Pero Jairo lo intentó otra vez. Se agarró de la palabra que Jesús dijo. No temas, solo cree. Y Jairo dijo, sí, Jesús lo está diciendo, algo debe ser. Llegan a la casa y Jesús dice, la niña no está muerta, está dormida. La gente se ríe de Jesús. Entra con sus discípulos, la familia, al cuarto donde está la niña. Y Jesús le dice a la niña, niña, levántate. ¿Y saben lo que ocurrió? La niña, ¿qué dijo Jesús que estaba haciendo la niña?
¿Cómo hacen ustedes cuando se despiertan? Y dice la niña: ay, tengo hambre. Y Jesús dice: denle de comer a la niña. Pero ¿qué si Jairo se hubiera ido cuando le llevaron el reporte que la niña se había muerto? Él lo intentó una vez más. Y el último ejemplo que quiero dejarle: la viuda con el juez injusto. Lucas 18, 1 al 8. Dice el texto: Jesús les invitó a los discípulos de orar siempre, y una mujer necesitaba que le hicieran justicia y le pedía a este juez: ayúdame, hazme justicia, hazme justicia. Se la encontraba en la calle, en el mercado, en la plaza, y el juez la ignoraba, y ella: hazme justicia. Y un día el juez dice: como ni temo a Dios ni le doy cuenta a nadie, pues le voy a hacer justicia a esta mujer, porque para que no me canse. Y Jesús dice: ¿acaso vuestro Padre Celestial no les dará a ustedes todas las cosas que necesitan? Y hace una mención interesante, dice: ¿no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? En otras palabras, por nada de lo que esté pasando a nuestro alrededor debemos de darnos por vencidos. Hay que intentarlo otra vez. Un golpe más. ¿Cuántos golpes eran? Él dio, pero el profeta dijo: si hubieras dado 5 o 6 golpes más, la victoria hubiera sido definitiva. Muchos de ustedes sentados aquí están a un golpe más de la victoria. Da un golpe más. Muchos de ustedes sentados están aquí a una oración más de la victoria y de la respuesta. Hay que seguirlo intentando. No se des por vencido, no desista, no abandone la lucha, no suelte la oración, porque lo increíble está por suceder. Y estoy aquí parado para decirle también a nosotros como creyentes y como nicaragüenses: Nicaragua, no vamos a soltar la oración. Nicaragua está a una oración más. Nicaragua está a una oración más, a un clamor más. Y vamos a ver lo increíble de Dios aquí en esta nación. Esta mañana, mientras oraba, el Señor me trajo a memoria lo que va a suceder. El Señor nos ha hablado de un gran avivamiento en la nación. No será como el avivamiento de Azusa o el avivamiento en los Estados Unidos y allá en Europa, en Inglaterra. No, será un avivamiento sin comparación. Pero el avivamiento no tiene que ver con milagros y sanidades y prodigios únicamente. El avivamiento tiene que ver con arrepentimiento y con salvación. Ustedes, hermanos, saben que tenemos un auditorio que está ahí atrás, se llama el Salón Internacional. Y algunas veces nos hemos preguntado: ¿por qué tenemos ese lugar? ¿Por qué hemos edificado un lugar como eso? Porque viene el día cuando esta nación entera se va a volver al Señor. Los templos no van a dar abasto. Las congregaciones, los edificios como estos no van a dar abasto. Vamos a tener que usar los estadios. Vamos a tener que usar las plazas donde la iglesia se va a reunir. Y no seremos solamente una denominación, será la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que tiene que ver con el avivamiento. Y Nicaragua está a una oración más para que veamos la respuesta de Dios sobre esta nación. Es sorprendente lo que Dios está planeando. El plan de Dios es grandioso. Los pensamientos de Dios son más grandes. No desistamos, no desistamos, no desistamos, no renunciemos. Una oración más hará la diferencia. Levanten sus brazos esta mañana, pónganse sobre sus pies y vamos a alabar a Dios. Hay momentos como estos cuando clamamos y oramos y parece que las cosas siguen igual. ¿Saben qué? Lo que queda por hacer en ese momento es alabar a Dios, es levantar nuestra voz y alabar a Dios. Esta mañana vamos a levantar nuestra voz con alabanza. Vamos a levantar nuestra voz y alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar al Señor. Vamos a celebrar al Señor, su fidelidad. Vamos a tener un espíritu expectante